tus amigos de la mañana, Juan Carlos Moraima y Fernán, somos En Ruta, Nueva Vida 97.7. Y a esta hora de la mañana recibimos a nuestro amigo el profesor Magdiel Narváez, Palabra Viva. Así es, buenos días, Fernán, buenos días, Moraima. Juan Carlos, buenos días, pueblo de Puerto Rico y demás tu casa. Gente que, gracias, que nos ven alrededor del mundo entero, ¿verdad? Nosotros constantemente recibimos comentarios, notas, escritos de Albania. Sí. Albania, recibí el otro día una nota de una puertorriqueña que está Así destacada es. por allá. Acá escribió también. Acá escribió Sí. unas preguntas. Albania. También me De España, Suramérica, de Estados Unidos, de Irak. Tengo soldados que todavía están destacados en el Medio Oriente y de una forma u otra escuchan una vida y entonces envían sus notas también. Gloria a Dios por eso. Y hay gente que ahora te está viendo en la comodidad de la sala de su casa o del family a través de Liberty. O sea, ya no necesariamente es un radio, por eso Nueva Vida se ha convertido en una multiplataforma de medios. Sí, sí. Que tal vez el radio no está, pero está el televisor. Ya, eso es lo que decía don Seferino. Sí. No, mira, no, Te enteraste. me enteré. Sí. Bueno, en la mañana de hoy yo quisiera que compartiéramos un poco sobre la veracidad de la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque una de las características del siglo XXI es el relativismo. El relativismo es un movimiento filosófico que plantea que el ser humano tiene la capacidad de ver las cosas de múltiples formas y que todo va a estar afectado por los trasfondos culturales, académicos, sexuales, que el individuo tenga en su base de datos. Entonces, tú vas a presentar algo y ese algo va a ser visto, como cantaba Rubén Blades en una canción hace unos años atrás, dependiendo el cristal del color con el que tú lo mires. Y eso no es nuevo, pero es una característica del siglo XXI y es un problema porque a pesar de que tiene un elemento racional verídico, que es que la realidad, que cada cual puede tener su criterio personal, no es menos cierto que no podemos desmantelar lo que es fundamental. Uno de los ataques más frontales que tiene la iglesia de hoy día es cuando nos llaman fundamentalistas. Muchos lo dicen y no saben ni lo que están diciendo. Otros lo dicen simplemente porque nosotros tenemos como fundamento la Biblia, la cual consideramos la palabra de Dios. Entonces, si yo la considero la palabra de Dios y ese es mi criterio, ¿por qué tú no me puedes respetar? Tú crees que es un libro escrito por hombres y que dice 4 cosas, pues yo te respeto eso, pero respétame el criterio mío. Exacto. Porque en el caso de la opinión contraria, es tu opinión. En el caso mío, es mi fe la que está en el medio. Exacto. Entonces, cuando estamos hablando de la fe, es un elemento más personal y que atiende a las bases de la espiritualidad del individuo. O sea, es algo bien íntimo, que está consagrado en los derechos fundamentales de una constitución, que es la intimidad. Lo que yo pienso está tan respetado. Hay un caso en Puerto Rico que se llama Arroyo versus Ratán Specialty, y este es un individuo que se opuso a que se le hiciera un polígrafo en el trabajo. Okay. ¿Y por qué él se opuso? Él dice: porque yo tengo temor de que me hagan preguntas que tengan que ver con mi jefe o mi patrono o con el compañero de trabajo, y que el polígrafo las revele cuando eso pertenece a lo más profundo de mi corazón y de mi mente, y yo no tengo por qué estar vertiendo eso en ningún lado. Y el caso lo ganó. Entonces la fe va a la intimidad del ser humano y se ha pasado la raya entre el relativismo y el fundamentalismo, y se ha desarrollado hasta un cliché social con la palabra fundamentalista. Antes de entrar a la Biblia, y como tenemos siempre en estos 2 segmentos buen espacio, me da tiempo para ampliar, yo quiero que consideremos lo siguiente, para que la gente salga un poquito de
de los clichés sociales, cuando se habla de fundamentalismo, en el mundo social que nosotros vivimos, todos somos fundamentalistas. Repítelo otra vez. En el mundo social que todos vivimos, todos somos fundamentalistas. Incluyendo a los relativistas. Todos somos fundamentalistas. ¿Por Porque qué? el relativista lo que tiene es una opinión sobre algo que es fundamental. Ok. Ese es para empezar. Boom. Segundo, tú tienes una persona que su creencia es el ateísmo. Su fundamento es la ausencia o la inexistencia de un Dios. Ese es su fundamento. Por lo tanto, el ateísta es fundamentalista. Bien. ¿Sí? Ujú. Tú, una persona que cree en perspectiva de género es fundamentalista porque toda su defensa va dirigida a lo que él piensa que es su fundamento. O sea, los cristianos no somos los únicos fundamentalistas. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el ataque? A el fundamento que nosotros hemos decidido escoger. Exacto. Yo tengo un amigo que me dice que la diferencia entre él y yo es que él es un libre pensador, un pensador libre, porque él es ateo. Y yo le dije, chico, pero yo también. Yo, tú eres cristiano. No, tú estás equivocado conmigo. Yo soy un libre pensador que entre la multiplicidad de pensamientos que existen, decidí escoger a Jesucristo como mi líder. Punto. O sea, hay gente que son ultra mega fanáticos de LeBron James. Hay gente que son ultra fanáticos de Michael Jordan, para que no haya crisis después en los comentarios. Pues entonces, su base deportiva, cuando se habla de la NBA, gira alrededor de este individuo que es su fanático. Pues entonces tiene un fundamento, porque el fundamento es tu base. Claro. Y de ahí se levantan los argumentos en defensa. Exactamente. Porque no existe ninguna idea que pueda crecer en el vacío. Eso lo establecieron los griegos hace miles de años atrás. En el mundo de las ideas hay un fundamento que es el que gesta que las ideas se den y que las ideas choquen y que en el choque de las ideas haya sabiduría. Entonces, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, tenemos un ataque frontal de buenas y primeras, donde las tendencias actuales para justificar pensamientos, ideas, estilos, comportamientos y conductas, todo eso que acabo de mencionar, van al texto bíblico, sacan lo que le conviene y vienen a decirme, pero mira si esto está en la Biblia, pero es que te tienes que definir, porque hace un rato me dijiste que no creías en la Biblia. Hace un rato me dijiste que la Biblia es para los fundamentalistas cristianos. Hace rato me dijiste que somos fanáticos porque creemos en un texto milenario, pero ahora vas al texto bíblico a conveniencia a buscar un texto que te haga sentido con una interpretación que no es la más correcta porque defiende algo que tú piensas. Eso habla tan mal de la persona, porque eso es faltar a la integridad intelectual. De usted no cree en algo, sea firme hasta lo último, porque tan pronto usted me saque un texto bíblico para validar lo que usted está pensando, yo entonces te tengo que invitar al ruedo textual para que evalúes todos los demás textos que están disponibles. ¿Hay ateos que utilizan la Biblia para confirmar su ateísmo? Sí. Y es una Y contradicción. es una contradicción. ¿Y qué textos o qué base utilizan específicamente para decir, mira, aquí está la evidencia? Pues mira, vamos a ver unos ejemplos que tengo aquí más o menos. Hay gente que me confronta y me dice, yo no puedo creer en Dios. Bien, ¿y por qué tú no puedes creer en Dios? Porque
En la Biblia aparece un Dios sanguinario en el Antiguo Testamento, matando gente, tumbando a cabeceños. Pero es que si tú no crees en Dios, ese argumento no lo puedes usar, porque estás dándole existencia a lo que tú no quieres creer para validar la no existencia. Es totalmente irónico. O sea, o crees o no crees. No me puedes decir que tú no crees en Dios porque mira cómo la gente muere de hambre y Dios debe darle comida. Pues entonces, ¿crees en Dios o no crees en Dios? Tienes que entender cuál es la diferencia. La otra diferencia es, o tú crees, o tú no crees en Dios, o tú no crees en Dios, o tú no crees en la existencia de Dios, que son dos cosas también distintas. Porque hay gente que dice, bueno, a lo mejor existe un Dios, pero yo no creo en él. Bien, no crees en Dios, pero el no creer en la existencia de Dios es que ni siquiera considera la posibilidad que exista. Bien, yo respeto, yo tengo amigos en esa filosofía y yo respeto y hablamos muchísimo, porque los que han hablado conmigo son tan genuinos en lo que creen. O sea, que merecen mi respeto intelectual. Son gente que respetan a los demás, que pueden caminar contigo aunque difieran. Pero entonces han traído a la poltrona social que porque yo soy fundamentalista, y ya expliqué que todo el mundo lo es, y mi base es el texto bíblico, y mi líder es Jesús, yo soy un enemigo de la sociedad, porque gente como yo retrasa lo nuevo que el mundo social quiere traer. Y ahí tenemos otra controversia. ¿Lo nuevo de dónde? ¿Qué es lo nuevo? Porque si yo miro el mundo como lo estoy mirando, yo me doy cuenta que aquí no hay nada nuevo. ¿Qué es lo que hay nuevo? Las luchas sociales, raciales de los Estados Unidos de Norteamérica, eso es lo nuevo que queremos traer. Porque déjame decirte que eso es un refrito de los 60 y se mueve para atrás las guerras civiles de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, son ciclos que se repiten. ¿Qué me vas a traer de nuevo? Las polémicas de la perspectiva de género. Eso es lo nuevo. Bien, eso es viejo. Eso viene corriendo desde hace tiempo y han tratado de gobernar el mundo una y otra vez. Lo que pasa es que ahora hay un cambio generacional que viene de camino, porque los baby boomers van pasando, van entrando los millennials, van entrando los centennials, con una mentalidad que no tiene la base que teníamos nosotros y se le hace cosecha fértil para dar nuevas tendencias, que no son nuevas, que son bastante antiguas. Y ahí tengo yo que replicar contra la iglesia y decir, ¿dónde está el trabajo que tienes que hacer para dejar un legado a las futuras generaciones para poder validar el Puerto Rico que todos queremos? ¿No? Entonces, cuando tú lo miras desde esa perspectiva, tú dices, ven acá. Entonces, la situación aquí es que hay una intención para interpretar el texto bíblico en este tiempo más que nunca. Siempre hago el mismo cuento, que me gusta mucho. Es un hombre que necesita que Dios le hable. Entonces se va a donde otro y dice, pero vete a la Biblia, ora, y vete a la Biblia. Pero no le explicó que era leerla y estudiarla. No le explicó eso. Entonces el hombre se fue y agarró su Biblia, le puso la mano encima y dijo, en el nombre de Jesús, Dios háblame. Y abrió la Biblia y salió un texto. Judas fue y se ahorcó. Judas fue y se ahorcó. Y él fue y hizo lo mismo. Porque cerró la Biblia y dijo, ese texto no me gusta. Y dijo, Señor, háblame de nuevo. Y cuando abrió el texto, salió otro texto que decía, ve tú y haz lo mismo. Entonces, esa es la forma de interpretar la Biblia. Eso es lo que decimos que hay que hacer para estudiar. La Biblia tiene unas características que no las vamos a pasar por alto. Por ejemplo, una de las características más espectaculares que tiene la Biblia, para los que la estudiamos y la queremos vivir a la mayor realidad posible, es la unidad literaria. Yo puedo encontrar temas que van desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin desviarse, corriendo como si fuera un hilo, conectando todos los libros.
entre más de 60 autores en 66 libros, yo puedo encontrar unidad literaria en la Biblia. Entonces, si tú me dices que hay unidad literaria en la Biblia, es porque tengo que partir de la premisa de una inteligencia superior que ha permitido que el texto se construya para traerle al ser humano el mayor tema que pueda haber en cualquier documento literario en el mundo. ¿Cuál es ese tema? La salvación del ser humano. Y cuando lo miramos desde la salvación del ser humano, todo gira alrededor de ese tema. Si tú tienes un tema en un libro, todo va a girar alrededor de ese tema. Por lo tanto, decir que hay otros temas a conveniencia es faltarle el respeto a ese tema principal. Tú tienes el Pentateuco, el origen, el desarrollo, el surgimiento de la nación del Salvador y el establecimiento de la ley para que no se pierdan. Tienes libros históricos que son la historia del desarrollo de la nación del Salvador. Los libros proféticos, la profecía del resurgimiento de la nación del Salvador y del surgimiento del Salvador. Tiene los evangelios, tiene la manifestación del Salvador. Tiene el libro de los hechos, la historia de los seguidores del Salvador. Tiene las epístolas, la doctrina del Salvador. Y tienes Apocalipsis, el regreso del Salvador. No le busque más vuelta a esto. Tienes una controversia porque no me cuadra el Dios del Antiguo Testamento con el Padre de Cristo en el Nuevo Testamento. Que no te va a cuadrar más nunca en la vida porque tú estás en el 2020 y ese Padre de Cristo está, ese Dios del Antiguo Testamento está 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Está 6.000 años de distancia. Si lo vas a mirar con los ojos de hoy, donde hay tanto conocimiento, aquel Dios del Antiguo Testamento te va a quedar pequeño, te va a quedar retrógrado, te va a quedar sanguinario, sigue siendo el Dios de la Biblia, pero tienes que buscar lo que te acabo de decir, que como la Biblia es una unidad literaria, vas a encontrar en Juan que Jesús dice, he venido a revelar al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta situación? Bueno, porque los seres humanos, cuando se empiezan a exponer en una relación con Dios, lo empiezan a mirar desde la percepción que tienen en el término cultural que están viviendo. Entonces, este es un Dios guerrero, de acuerdo a la percepción de Israel, porque todas las deidades en las donde ellos estaban eran todos dioses de guerra y de combate. Que hubo exterminios. Bueno, hubo exterminios porque en todas las guerras y combates hay exterminios. Y si este pueblo tiene que sobrevivir, no porque sean los mejores ni los más lindos del mundo, sino porque de esta gente va a venir un Salvador, tienen que preservarlo. Esa es la percepción del texto, esa es la realidad de ese texto, esa es la idea de ese texto, esa es la base de ese texto. Pero así es como lo percibieron. Y al percibirlo, el texto se afecta por la forma en que lo escriben. Pero ¿es esa la realidad última? ¿Eso es lo bueno de la Biblia? No, no es la realidad última, porque hay un elemento que se llama el pensamiento teológico progresivo. ¿Y qué es eso? Que en la medida en que tú sigues leyendo el texto bíblico, vas viendo cómo el ser humano va cambiando su mentalidad teológica de acuerdo a un Dios que no cambia. El que cambia es el ser humano, Dios no cambia. Hasta que llega Cristo y te pone la cherry encima del mantecado. No, yo te vengo a revelar al Padre. Entonces tienes que ver la realidad de Dios en la relación del Padre con Jesús. Porque ahí, al ser la misma deidad, ahí es que está la relación. Entonces tienes un Cristo que en la tierra empieza a decir, yo sé que tú siempre me escuchas. Yo no estoy solo, porque si yo hago lo que tú quieres, tú siempre me acompañas. ¿Ve? El que me envió también me va a respaldar. Él y yo somos uno. Y yo quiero que ustedes sean uno como nosotros somos uno. O sea, vas a ver entonces que Jesús no es otra cosa que la manifestación visible del Dios invisible. Venir ahora a decir, así, agarrar un texto por los pelos y decir que como Cristo tenía 30 años y no se había casado,
le ponen un sello de que es un eunuco para validar que Cristo es un transgénero. Rayo. ¡Wow! La querías sacar del parque, pero se te quedó corto algo. Ese es el mismo Cristo que tú dices que es transgénero, que le dijo a la gente, y dejará el hombre al padre y a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea que cuando planteó eso, no le pasó por la cabeza que como él era transgénero, existía la posibilidad de que la gente se casara siendo el mismo sexo. Este es el mismo Cristo que cuando el apóstol Pablo habla de él, dice que vivió y sufrió todas las pasiones que un hombre puede haber sufrido en la tierra y las venció como hombre. Si vas a interpretar el texto, acuérdate de la unidad literaria. Porque un texto tú lo puedes sacar de toda la historia para justificar algo. Pero cuando lo mezclas con los demás, vas a ver que esa interpretación se te queda corta y limitada. Los textos bíblicos tienen correspondencia intertextual. Se corresponden unos con los otros porque tienen una unidad literaria. Por lo tanto, no puede haber un texto que esté en contraposición con aquel otro. Si usted quiere encontrar controversia, la va a encontrar. La va a encontrar. Pero a mí el texto bíblico me fascina tanto porque yo lo he estudiado, yo lo he leído, yo lo releo, doy para atrás, para adelante. Siempre encuentro algo nuevo que no había visto por encima de las líneas que leo. Y cuando le digo a las personas sobre el texto bíblico, digo, mira, la Biblia es tan espectacular que dice hasta la receta para hacer mantequilla. Entonces tú lees los proverbios y dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Entonces te das cuenta que el texto está fundamentado en unas realidades humanas. ¿De dónde sale eso? Porque es un texto sencillo, pero ¿de dónde sale eso? De la observación. De la observación de un individuo que tiene un criadero de cabras, saca leche de las cabras, la pone en los cántaros, lo monta encima un dromedario, se va por el desierto, el calor le da esos cántaros, calienta esa leche, la leche empieza a batirse y todo el mundo que se crió en el campo sabe que ahí es que se saca la crema y la mantequilla. Entonces, ¿qué está diciendo el texto bíblico? Yo me estoy fijando en lo que está pasando en la sociedad y de eso yo escribo porque Dios también está presente en esa realidad. Quiere decir que las realidades sociales del mundo que dio base al texto bíblico pudieron haber contribuido más en el texto sin necesidad de que hoy haya gente queriendo interpretarlo a su manera para validar lo que el texto no valida. Yo no lo veo de otra forma. Yo lo veo de esa manera tan sencillo. Los textos bíblicos tienen sus contextos. Tiene su historia, tiene su cultura, tiene su base. Hay que entenderlos en esa base para después ver qué Dios me quiere decir a mí en la realidad del 2020, porque esta época no es esa época. Los textos más jovencitos ya van a cumplir 2000 años. Los más jovencitos. Entonces, 2000 años para atrás han pasado 1000 cosas, ¿entiendes? Por ejemplo, Jesús va a ver a la mujer samaritana. Dice el texto, y los discípulos se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Espérate. Es que eso es que Cristo no hablaba con mujeres. ¿De verdad que Cristo no hablaba con mujeres? Volvemos a la integridad del texto bíblico y la unidad literaria. ¿Qué dice Lucas 8 cuando la mujer del flujo de sangre queda al descubierto? Y mientras Jesús hablaba con ella, vino un mensajero a decirle a Jairo, no le des
trabajo al maestro porque tu hija muere. ¿Con quién Jesús se mataba hablando cuando iba a casa de Lázaro? O sea, que nunca habló con su mamá. No habló con su mamá tampoco. No le dirigía la palabra a la mamá. No le hablaba a María. Con Marta y con María, las hermanas de Lázaro. ¿No le habló Jesús a la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te condenan? Ajá. Señor, todos se han ido. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿No le habló a María Magdalena? ¿Quiénes son las primeras que van a la tumba a perfumar el cuerpo? Las mujeres. Si Cristo no le hablaba a las mujeres, no tiene por qué mujeres ir a un corillo a perfumar el cuerpo. Digo, pienso yo. Y las mujeres en el texto bíblico, que es un texto bien patriarcal, no deja, aquí vino Edwin Giramanzo los otros días con un tema espectacular sobre las mujeres en el texto bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento. Las mujeres son uno de los brazos principales del ministerio de Jesús, porque es el sostén, el apoyo, el soporte, donde estas mujeres están ahí para ayudar, para defender, para cuidar, para esto, para velar por el ministerio. O sea, no venga a decirme a mí que porque Cristo, los discípulos la encontraron hablando con una mujer, se sorprendieron. Se sorprendieron de que estuviera hablando con una samaritana. Pon la cosa en el contexto donde va. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos no se hablan. No es eso lo que le dice la mujer samaritana después a Jesús, en el mismo texto. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua de beber a mí que soy samaritana cuando tú sabes que los samaritanos y los judíos no los llevamos? Está en el mismo texto. No lo saques de contexto. O sea, que para ese texto donde está la mujer diciendo aún los perros comen de lo que cae de la mesa, eso para es alimento para aquellos que dicen, mira cómo trata a las mujeres. Claro. Solamente en la mente de feministas radicales hacen esas afirmaciones. Solamente en esa mente caben esas afirmaciones. Seguro. Y que no están mirando el texto completo. Ajá. Si vas a creer en la Biblia, vamos a ponerlo de esta forma. Si vas a usar la Biblia para defenderte, es mejor que creas en ella. Y si vas a creer en ella, léela completa. Así mismo. Léela completa. ¿Qué tal? Hemos hablado de este tema fuera del aire unas cuantas veces. En parte es como un chiste, pero en serio, ¿verdad? Quiero traer a los rabacucu. Ajá. Ellos usan se le llama así este grupo en República Dominicana, ¿verdad? Son especialmente unos 4 o 6 evangelistas más o menos. Pero hay 2 de ellos que están viralizados. Y parecería que tienen un empeño constante de usar la Biblia como una ametralladora, ¿no? Entonces, es decir que pudiera ser peligroso, es un arma que pudiera ser peligrosa en las manos equivocadas, ¿no? Siempre ha sido peligrosa. Porque el texto es el texto. El peligro está en la interpretación. En cómo tú lo uses para manejarlo a la intención o el propósito que tú crees que te gobierna. Por ejemplo, en mi vida personal, yo soy un predicador de esperanza. Yo soy un predicador de misericordia, de amor, de restauración. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que yo he vivido. Estamos predicando otra cosa. Y cuando yo te digo eso, obviamente yo voy a ir al texto bíblico y lo voy a interpretar como con misericordia, con esperanza, con una base de amor. Hay gente que como todavía no han experimentado eso, lo predican con coraje, con fuerza. ¿Por qué? Porque de donde vienen, las situaciones fueron tan trágicas y tan violentas que ellos entienden que si no lo predican así, están expuestos a volver a eso. Sí, sí. En el caso de los rabacucu, uno tiene que mirar de dónde vienen estos muchachos. Estos muchachos vienen de la perdición. O sea, estos muchachos vienen de la parcela de al lado del infierno. Claro, robaban. De la miseria, de la podredumbre. Sí, claro. Ellos mismos testifican de todo lo que han hecho. Uno de ellos fue expuesto a tiro limpio. Y entonces cuando ahora se encuentran con esta verdad que llaman Jesucristo,
la única forma que ellos tienen de predicarlo es radical. Es radical. Pero qué interesante, hay un asunto ahí probablemente psicológico envuelto también, ¿no? Sí, sí. Porque en vez de interpretar todo esto, de hecho, con misericordia o en misericordia, lo interpretan para juicio, ¿no? O sea... Y mucha gente piensa que cuando hablamos de misericordia hablamos de debilidad. Ajá. De un evangelio frágil, de un evangelio débil, de un evangelio que no tiene fuerza. Sin embargo, esa es la fuerza del evangelio, la misericordia de Dios. Porque lo que yo hice ayer, ya Dios me lo perdonó esta mañana. Pero los predicadores, ¿verdad? O sea, el predicador de juicio es aceptable. Es una voz en un grupo cultural. Bien. Sí. O sea que y en hace algún sentido pudieran estar cumpliendo alguna misión dentro del espectro del evangelio, ¿no? Sí, porque hay gente que no te va a responder otro mensaje que no sea ese. Interesante. No te va a responder la cuestión psicológica, social que existe. O sea, hay gente que por su estructura psicológica y su ambiente social en el que están, no te van a responder a ningún otro mensaje que no sea un mensaje de confrontación radical. Pero los que se exponen entonces a un tipo de mensaje como ese les afecta o terminan no entendiendo del todo. No lo escuchen a otros. Bien. Por eso el evangelio tiene una variedad de predicadores. Y usted escucha el que le edifica, no el que le convenga, el que le edifica. Sí, puede encontrar el que le convenga y no necesariamente lo edifique y lo saque de carrera elegantemente. Eso es otro tema. En los textos bíblicos hay una base fundamental que no va a cambiar. No va a cambiar. La iglesia siempre va a entender que el texto bíblico es la palabra de Dios, que requiere que la estudiemos, que la escudriñemos, que la evaluemos, que la consideremos. Y ahora vamos a mirarlo desde la óptica de la interpretación. Que la palabra pueda ser siempre interpretada para edificar. Ahí está el detalle. ¿Por qué? Porque el texto bíblico parte de la premisa que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces viene la gente, ve, que eso es bien arcaico, que el ser humano sea malo por naturaleza. Yo no he dicho que el ser humano es malo por naturaleza, es que están asociando literalmente pecado con maldad. El pecado es algo más sencillo que eso. El pecado es que el ser humano tiene la capacidad de hacer su voluntad por encima de la de Dios. Eso es pecado. Adán no mató a nadie. Adán no le robó a nadie, no adulteró, no fornicó, no le mintió a nadie. Entonces, ¿por qué estaba en pecado? Simplemente porque se dio cuenta que tenía una voluntad propia y decidió desafiar a Dios. O sea, que pecado no es otra cosa que el desafío que existe entre la voluntad de Dios y la voluntad de los seres humanos. Y Dios, conociendo que el ser humano tiene voluntad propia, ha decidido entonces montar toda una estructura y un plan para ver cómo lo alcanza, para que el ser humano se dé cuenta que existe un Dios. Si el ser humano se pierde, ¿es culpa de Dios? No es culpa del ser humano que ha decidido negarle a Dios y darle la espalda, porque Dios ha estado siempre franco y de frente. En la epístola de los Hebreos siempre dice que Dios, a través de todos los tiempos, en todas las épocas, de muchas otras formas y muchas maneras, se ha revelado. Porque ese plan y ese Dios no cambia nunca. Eso es inmutable. Inmutable. Es aquello que habla de la naturaleza de Dios, porque la Biblia nos habla de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, de la personalidad de Dios, para que el ser humano lo pueda conocer. No hay otro texto sagrado, no lo hay, que nos hable tanto de Dios como la Biblia. No existe otro texto sagrado en el mundo como la Biblia que nos hable del plan que Dios tiene con los seres humanos. No existe otro texto en la Biblia, ninguno. Y yo he leído sánscrito, las 4 verdades de Buda, el Corán. Usted no tiene una idea para poder comparar y llegar a la conclusión de decirle que si yo no fuera cristiano
y tuviera que escoger entre todos los textos sagrados que he leído, yo escogería la Biblia. Magdeli, para aquellos que dicen es que fue escrita por hombres como tú y como yo que cometen errores. Pues ¿quién la iba a escribir? Marciano. ¿Cierto? Tienen que escribir los seres humanos. Ajá. O sea, Dios no... perdón el comentario, ¿verdad? Porque Sí. Pero Dios, se da mucho eso. es que Dios no va a venir a escribir un libro. Dios tiene que usar la gente para escribirlo. Todos los libros sagrados han sido escritos por seres humanos, todos. ¿Por qué se condena tanto la Biblia? Exacto. ¿Por qué la gente no condena el Islam, el Corán? ¿Por qué la gente no ataca las 4 verdades del budismo? ¿Por qué no caen encima contra los sánscritos del hinduismo? ¿Va? ¿Por qué no van contra otros textos bíblicos? Porque todos esos textos bíblicos no encierran la verdad que encierra la Biblia. Entonces, la verdad donde esté siempre es controversial. Eso es. Así. Porque cuando hay una verdad absoluta, como la plantea la palabra, entonces me afecta la verdad relativa que yo quiero plantear. Porque la gente quiere vivir la vida a su manera y se ha dado cuenta que a su manera no sirve, entonces condena la Biblia porque la Biblia tiene una verdad que confronta la verdad exclusiva de cada ser humano. ¿Encuentras en otros textos de otras religiones o disciplinas principios bíblicos que pudiéramos decir que fueron tal vez copiados o textos que son influenciados, altamente influenciados por la Biblia? Y gracias por ese comentario, pues eso me da base para otra cosita que quería decir también. Bien. En el mundo, Fernan, Moraima, Juan Carlos y hermanos que nos escuchan, en diferentes escritos a nivel universal existen lo que se llaman verdades universales. Bien. Verdades universales que van a ser escritas porque son necesarias para la coexistencia de una sociedad. No matar, no robar. ¿Ves? Ama a tu prójimo, conserva lo que tiene. Aún las estructuras sociales más primitivas, conocidas como las estructuras tribales, tenían una estructura moral y ética de lo que debería ser bueno y lo que debería ser malo. Pero algunas de estas sociedades mataban niños porque dentro de su estructura moral había que sacrificar a alguien dentro de su mente teológica porque hay un Dios que tiene coraje y necesita sangre. No lo hicieron por maldad, lo hicieron por ignorancia. Bien, entonces no estamos justificando eso, lo estamos explicando, son dos cosas diferentes. Pero aún en esta estructura había un código moral. Entonces eso nos lleva a pensar en algo interesante. Si los aztecas tienen un código moral, si los egipcios tienen un código moral, si los primitivos de la India tienen un código moral, si los primitivos más antiguos de Australia tienen un código moral, quiere decir que existe un ente superior que depositó en el ser humano la capacidad de desarrollar moralidad para poder subsistir. Es una base para la fe, ¿no? Es una base para la fe. Interesante. Es una base para la fe, porque nosotros podemos incluso condenar la moral de un grupo de gente porque va en contra de nuestra moral. El que Hitler haya ganado bastante tiempo, terreno y propiedades y territorios en su guerra mundial, no quiere decir que los nazis estaban bien. Pero para ellos estaban correctos. Pero para el resto del mundo no. Entonces, si la moral es una, ¿por qué el mundo no le dio un espaldarazo a Adolfo Hitler? Si la moral viene de un solo troncal, de una sola evolución mental del ser humano desde el Big Bang, si hay una sola moral, ¿por qué tenemos la capacidad de diferir? Ajá. ¿Y quién dijo qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Por qué tú sabes dentro de ti que hay algo que no está bien? ¿Por qué un ser humano se puede cambiar de sexo pero tiene problemas con su situación mental? Porque no pudo cambiar su cerebro. Y nació con un cerebro que le dice cómo va a funcionar todo su cuerpo. Esto es un sistema total, integral, que Porque está no importa probado. el cambio que haga, Nah. el cerebro sigue ahí. El cambio es físico, Sí. pero el elemento biológico, neurológico, que lo distingue desde su base de nacimiento, va a seguir siendo el mismo. Magdiel, ¿qué te parece? O sea, ¿verdad? Hablando de la veracidad de la Biblia, que es el tema, ¿verdad? Ujú. ¿Qué te parece entonces las religiones, ¿verdad? Como esta que usa un libro paralelo
para complementar o algo parecido. El caso de Mormón, ¿no? Ujú. Que usan la Biblia, pero tienen en paralelo entonces el testimonio de Joseph Smith, ¿no? Sí. Esta es la peligrosidad de utilizar la experiencia de un ser humano para convertirlo en un dogma, en una doctrina o en una base de fe complementaria. Cuando yo hago eso, o sea, si de momento la gente dice, vamos a utilizar la vida de MacDiel, por decir un nombre y que no se ofenda a nadie, para ofenderme yo mismo, y esta vida la vamos a usar para complementar el Nuevo Testamento, yo estoy diciendo con eso que el Nuevo Testamento no es suficiente. Está incompleto. Que la vida de Cristo no es suficiente para afectar mi vida y que necesito un elemento adicional. Y eso está pasando ahora mismo en el Evangelio, no con libros de vidas de nadie, pero con vertientes de otras doctrinas. Eso se llama sincretismo, donde yo agarro un elemento de otra religión para incluirlo dentro de la mía, haciendo creer que esto es bueno porque me solidifica, me complementa, me rellena lo que yo estoy creyendo. Ejemplo, el querer decir que si yo no conozco las raíces hebreas, no voy a poder entender la interpretación del texto bíblico y lo que Dios me quiere decir, está diciendo que el Espíritu Santo está de más en la vida del creyente, cuando Cristo dijo que lo único que me hacía falta a mí era que viniera el Espíritu Santo a mi vida, porque Él es el que me va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Entonces, el que no tenga capacidad de estudiar raíces hebreas, no va a alcanzar la interpretación de Dios. Dios no le va a hablar, se va a quedar guindado en el camino. O sea, cuando una norma, una dogma o una doctrina se crea de una forma regionalista, no es aceptable simplemente porque no alcanza el cuerpo de Cristo completo en el mundo entero. ¿Y qué entonces le dirían a un rabino que te va a decir, ustedes añadieron un libro? Sí, el rabino desde el judaísmo me va a decir que yo añadí el Nuevo Testamento y yo le tengo que contestar que yo no soy judío, que yo soy cristiano. Así mismo. Yes. Empezando por ahí. Empezando por ahí. Y que tengo su libro con el mío, porque su libro me da la base para el mío. Entonces, la interpretación cristiana se da desde el Nuevo Testamento usando la base judía. No se da desde la judía para el Nuevo Testamento. Interesante, ¿eh? Y pues, me gustaría terminar diciéndole a los hermanos que invitamos a todo el mundo de todas las posibles percepciones que existan, de todos los trasfondos culturales, políticos, sociales, psicológicos, que lean la Biblia, que la estudien, que la busquen, y que si usted encuentra un pasaje que justifica su conducta y su mentalidad, dése la oportunidad de leer más allá para que encuentre otros asuntos que usted también debería considerar. Que Dios les bendiga en esta El mañana. contexto, ¿verdad El que contexto. sí? Como dicen, todo texto fuera de contexto Es un pretexto. es un pretexto. Así es. Qué Así que hay que ir interesante. más allá. La palabra Excelente. viva de hoy, sí. Hay que Sí. compartirla, búscala en las redes sociales y compártela. MacDiel, la gente que quiera conectar contigo. Y que pueden diferir. No Claro. tengo problema con eso, Seguro, pero que seguro. nos respeten. Exactamente. Nos pueden conseguir en nuestro nuevo número de teléfono, el 939-402-6081. 939-402-6081. También en nuestras redes sociales, en macdielnarvaez.com y en elgalileo.org. Gracias, Matiel. Muchas ustedes. bendiciones, gracias. Y bueno, Importante que sepa que este contenido en algunos minutos, en un ratito, va a estar disponible en el canal de Nueva Vida en YouTube, Nueva Vida Radio y TV. Y ahí lo vas a poder repasar de arriba abajo y también compartirlo. Las 7:46, buenos días en Ruta Nueva Vida 97.7.